Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Hoy vamos a empezar a tratar una serie de temas bíblicos bien importantes y que son todo lo relacionado a matrimonio, divorcio, fornicación, unión libre, etcétera, etcétera. Los temas que subiremos serán estos que ves ahorita en pantalla. Número 1, que es el video actual. ¿Qué es y cómo es realmente el matrimonio bíblico? Número 2, ¿qué es realmente el misterio de hacerse una sola carne al tomar mujer? Luego, el video que será el número 3 será ¿qué es el matrimonio civil? ¿Es bíblico? El video 4 será ¿qué es el matrimonio por la iglesia? ¿Es bíblico acaso? El video número 5 será ¿qué es realmente la unión libre bíblica? El 6, ¿qué es realmente la fornicación bíblica? Sobre lo cual muchos nos han preguntado. Video 7 será ¿qué es realmente el concubinato bíblico? ¿Y por qué había concubinas? Número 8, ¿qué es realmente el adulterio bíblico? Número 9, ¿qué es realmente el divorcio bíblico y todo lo relacionado al tema? Número 10, ¿qué es la separación bíblica? Porque no es lo mismo que el divorcio. Número 11, ¿qué es el abandono del cónyuge? ¿Y qué procede ante esos casos? Una vez que terminemos de subir todos esos temas, también vamos a subir un video por cada una de las respuestas que iremos dando a cada una de las preguntas que a veces nuestros amados hermanos nos hacen. Tales como, por ejemplo, ¿me puedo volver a casar si me divorcié antes de ser de Cristo? ¿O si me abandonaron? ¿O el matrimonio por la Iglesia Católica cuenta ante Dios? ¿O me tengo que separar o divorciar de mi actual cónyuge una vez que llegué a Cristo si es que él no se quiere casar por lo civil? ¿O es verdad, como me dijeron en mi iglesia, que estoy en pecado mientras mi cónyuge no se quiera casar por lo civil y que debo de obligarlo o de plano dejarlo para no estar más en pecado? ¿Y qué pasará con mis hijos en ese caso? Etcétera, etcétera. Todas esas cosas vamos a tratar en cada uno de los videos que subamos. Pero por hoy, empecemos con el video número 1, con el tema ¿qué es y cómo es realmente el matrimonio bíblico? Acompáñame a ver el tema. Estamos viendo en la actualidad que los hombres han hecho y metido a fuerza dentro de las iglesias sus propias definiciones de matrimonio, diferentes a las que Dios dijo en la Biblia. Muchos ministros e iglesias cristianas de la actualidad, que se han vuelto religiosos como los fariseos, mas no espirituales, han determinado por personal y humana conclusión que el único matrimonio avalado, lícito y permitido ante Dios es aquel donde las parejas necesariamente firmaron un acta de matrimonio ante el Estado, un acta civil, y además que hayan tenido una ceremonia religiosa dentro de la iglesia, para entonces, y solamente entonces, ser así considerados como casados o matrimonio. Pero resulta que cuando buscamos eso en la Biblia, no lo encontramos por ningún lado. Y luego ellos se confunden, y confunden a sabiendas a los demás, diciendo que eso que ellos dicen no estará quizás como un mandamiento o como un versículo en la Biblia, pero que, según ellos, sí está implícito en otros pasajes, como por ejemplo en Romanos 13:1, que dice que hay que sujetarse y obedecer a las autoridades de la nación, y que para entonces no violar las leyes deben de firmar un acta ante el Estado, o sea, casarse por lo civil a fuerza. Pero olvidan ellos, o quizás quieren ignorar a propósito, no lo sé, que en la mayoría de los países no es ninguna ley obligatoria el casarse a fuerza por lo civil ante el Estado. Y que no se está violando entonces ninguna ley, puesto que el matrimonio civil es solo un conjunto de derechos que se otorgan por parte del Estado mediante una firma, pero que el mismo Estado tiene leyes que protegen y avalan al mismo tiempo también la unión libre. Con lo cual, esos argumentos de que debe de haber un acta civil para no desobedecer a Dios en cuanto a sujetarse a las leyes, queda anulado por completo porque no es ninguna ley. O en todo caso, también tendría que cumplirse la ley en ese mismo estado o país que tiene lineamientos, derechos y obligaciones para los que se unen en unión libre. ¿A cuál de las dos leyes se obedece entonces si hay dos al mismo tiempo? Ambas son leyes del Estado, tanto las del convenio civil como las existentes para la unión libre.
Tienen que entender los tales que no se viola ninguna ley y por lo tanto no se desobedece nada respecto a sujetarse a las autoridades. Eso lo abundaremos más cuando salga el video sobre el tema número 3, que es ¿qué es entonces el matrimonio civil? Pero entonces los hombres, olvidando 500 pasajes bíblicos donde Dios muestra lo que para Él es un matrimonio, deciden hacerse una nueva definición y nueva ley sobre el matrimonio. Una ley y definición que Dios nunca dio ni ordenó. Todo lo contrario, vemos que en la Biblia Dios tiene su propia, exclusiva y soberana definición de lo que para Él es un matrimonio bíblico. Y nos vamos a dar cuenta que en toda la Biblia, para Dios, Él nos dice que un matrimonio ante Él, y además legítimo ante los hombres, era sencillamente cuando un hombre decidía tomar una mujer para vivir con ella y llamarla su esposa. Nada más. Porque dice Dios en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y algunos dicen, eso lo dijo Adán y no lo dijo Dios. Bueno, decir eso muestra una evidencia, ya sea de ignorancia acerca de la Biblia o de plano de necedad. Porque pretenden ignorar que el mismo Señor Jesucristo dijo varias veces, como por ejemplo en Marcos 10:7 y en Mateo 19, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son más ya dos, sino uno. ¿En verdad se atreve alguien a decir que la definición y la forma en que el Rey y Señor Jesucristo dijo que se convierte en matrimonio a una pareja es falsa o equivocada? Si alguno de los cristianos de ahora, que seguían por enseñanzas y tradiciones de hombres, viviera en aquel tiempo, le habría dicho al maestro, estás mal, Jesús. No basta que un hombre se lleve a vivir consigo a una mujer y que diga que ya es su esposa. Tiene que haber una firma de un papel y una ceremonia religiosa en un templo. De lo contrario, no es matrimonio. Ni tampoco son una sola carne, sino que están en fornicación. ¿En verdad se atrevería alguien a decirle eso al todopoderoso Señor Jesucristo? Pues lo están haciendo. Porque las palabras del Señor Jesús son válidas en ese entonces y son válidas ahora. Porque no fueron definiciones o mandatos que aplicaran solo para una cierta dispensación, o solo para un cierto tiempo, o solo para un pacto. No fueron mandatos solo para la ley de Moisés, o solo para la gracia, sino que el Señor dice en esos versos en Marcos 10, del 6 al 8, pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y desde el principio les dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y así entonces ya no serán más dos, sino uno. Desde el principio, dice el Señor Jesús. Ahí en el principio no había ley de Moisés, ni dispensación de los profetas, ni dispensación de la gracia, sino desde el principio, dijo el Señor Jesús. Y esto lo corroboran los cientos y cientos de pasajes bíblicos donde vemos que así tal cual era como se casaban. Y en un momento los veremos, pero mientras tanto, yo te pregunto, mi amado hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la Biblia, ¿dónde encuentras tú una forma diferente en que se hayan hecho esposos las personas? ¿Dónde encuentras algo diferente a que un hombre tomaba mujer, se la llevaba consigo a su casa y de ahí en adelante decía, es mi esposa, sin más preámbulos ni requisitos? ¿En dónde encuentras en toda la Biblia algo diferente a eso, mi amadísimo hermano? En honestidad medítalo, mi hermano. Si no has leído la Biblia y si por ello has sido sujeto de engaños por parte de enseñanzas y tradiciones de hombres, bueno, eso es el pasado ya. Pero hoy tienes la ocasión de preguntarte bíblicamente ¿en dónde está en la Biblia algo diferente a esto que acabamos de decir? ¿En dónde encuentras un solo matrimonio firmado por lo civil ante el Estado? Es más, ¿en dónde encuentras en toda la Biblia una ceremonia religiosa de casamiento? Te pido en amor, mi amado hermano, que antes de contender sin razón y sin sentido, y antes de poner en los comentarios cualquier negación antibíblica, te invito a que primero intentes responder en honestidad delante de Dios estas preguntas.
verás que no podrás hallar lo contrario. Medítalo, mi hermano. Si los apóstoles como Pedro y cualquiera que en el Nuevo Testamento se menciona que tenían esposas, y los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, o los profetas como Moisés, Oseas, Ezequiel, y todos de los que se menciona que tuvieron esposas, si todos ellos se nos muestra que según la Biblia no se casaron por ceremonias religiosas ni por firmas civiles, entonces, según algunos cristianos modernos, todos ellos estuvieron todo el tiempo en pecado de fornicación y se fueron al infierno y fueron falsos profetas y falsos apóstoles, ¿acaso? Pregúntate, ¿Dios les imputó acaso pecado de fornicación a cualquiera de ellos? Te vas a dar cuenta que no, mi amado hermano. Y no estamos preguntando en dónde encuentras una fiesta de bodas o un banquete de bodas en la Biblia. No, sino que la pregunta es, ¿dónde encuentras una sola ceremonia religiosa o firma civil en la Biblia? Porque es obvio que en toda la Biblia sí hay efectivamente muchos banquetes de bodas o fiestas de bodas, como las bodas de Caná o las de Jacob, entre muchas otras. Pero eran solo los banquetes, porque no había en ningún lado una ceremonia ni firma civil, y mucho menos una ceremonia religiosa. ¿Dónde encuentras una ceremonia civil o una religiosa? Por ejemplo, en una sinagoga o en el templo de Jehová. No la hay. Y esto es sencillamente porque Dios nunca jamás dijo que para casarse y ser considerado matrimonio, uno debería de firmar ciertos papeles o hacer ciertos ritos religiosos. Jamás lo dijo. Su definición de matrimonio siempre fue un hombre que saliendo de su casa toma consigo a una mujer para irse a vivir juntos y llamarla su esposa, uniéndose a ella para pasar a ser una sola carne. Esa es la forma en que Dios sí dijo que se hacía uno un matrimonio con alguien. Y atención, no estamos diciendo que esté prohibido firmar un contrato civil ni que eso sea un pecado. Ni estamos diciendo tampoco que esté prohibido hacer una anunciación o una ceremonia religiosa con la iglesia. No estamos diciendo eso. Quien quiera puede hacerlo. Y es un tema que ya trataremos en los videos número 3 y 4 y que serán ¿qué es el matrimonio civil? Y ¿qué es el matrimonio por la iglesia? No está prohibido, pero tampoco es una orden de Dios. Y tampoco es la definición bíblica de matrimonio de lo que Dios dijo que era un matrimonio. No estamos en contra del matrimonio civil y de la ceremonia religiosa. Atención, hasta aconsejamos que quien pueda lo haga para evitar tropiezos. No estamos en contra de eso, pero sí defendemos la palabra dicha por Dios y estamos en contra de que quieran hacer como mandamiento de Dios, cosa que Dios no ordenó. Y que quieran instituirlos como si fueran órdenes divinas y quieran ponerlos por encima de las instrucciones de Dios y que con ello estén causando tropiezos a los hermanos porque los tachan de pecadores si no hacen lo que ellos afirman en sus doctrinas y tradiciones hechas por hombres. Contra eso sí estamos. Estamos en contra de la falsa doctrina, por supuesto que sí. ¿En qué parte de la Biblia Dios dijo que si una pareja de esposos no tiene una ceremonia con la iglesia y no recibe la aprobación del pastor y de la iglesia, deben de ser llamados pecadores y fornicarios? ¿En dónde Dios dijo eso? Si eres honesto, mi amado hermano, y si has leído la Biblia, tendrás que contestar en sinceridad que jamás Dios dijo eso. Y entonces, ¿por qué cuando sucede esto, los pastores y los cristianos en general llaman fornicarios y pecadores a aquellos que no han tenido una ceremonia de bodas con la iglesia o a aquellos que no cumplen sus doctrinas y filosofías de hombres que no están en la Biblia? Es bien fácil que un cristiano juzgue, por ejemplo, a un católico diciéndole que es completamente antibíblico que ellos digan que existe un sacramento de la Iglesia Católica llamado confirmación o primera comunión o también orden sacerdotal. Y entre ellos también tienen como sacramento al matrimonio. Y lo ponen a la par del bautismo y de su llamada primera comunión, porque son 7 los que ellos llaman sus sacramentos. ¿Por qué tan fácilmente un cristiano juzga al católico por esto
y no se da cuenta que está haciendo exactamente igual o aún peor, inventando que un matrimonio no es sino una pareja de pecadores fornicarios, en tanto que no reciban la bendición de la iglesia y del pastor y tengan su ceremonia religiosa en un templo. ¿Cuándo jamás Dios dijo eso en la Biblia? ¿Y así criticamos al católico por inventar mandamientos y sacramentos? ¿Es tan difícil acaso hacerle caso a Dios en lo que Él definió como un matrimonio, mis amados hermanos? En toda la Biblia, en todos los casos, las parejas se hacían matrimonio siempre bajo la definición y forma que Dios dijo. El varón dejaba a su padre y a su madre, tomaba a una mujer y se iban a vivir juntos. Y se unían y se hacían una sola carne, llamándose y considerándose mutuamente desde entonces como esposos o matrimonio, tanto delante de Dios como delante de los hombres. Y es muy importante esta frase que acabo de decir. Atención, considerándose mutuamente desde entonces ellos como esposos. Y es importante esta frase porque si lo que dice esa frase no sucedía, aunque sí sucediera todo lo demás, entonces ahí sí no eran un matrimonio ni esposos, sino una pareja de fornicarios. Verán, me explico. Si algún hombre se llevaba a su mujer o a una mujer para tomarla y se unía sexualmente a ella, pero sin la intención de que ella fuera su esposa a partir de ese momento de tomarla sexualmente, entonces en ese caso, ciertamente quizás el varón dejó padre y madre, ¿sí? Ciertamente también tomó mujer y ciertamente se unió a ella, pero al no tener intención de hacerla su esposa a partir de ese momento que la tomaba, sino solo de cohabitar con ella, entonces no eran esposos y lo que realizaron fue fornicación. Este punto lo vamos a tratar y explicar a profundidad en el video número 5 y el 6, que se llaman ¿qué es realmente la unión libre bíblica? Y ¿qué es realmente la fornicación bíblica? Y atención con esto que acabo de decir, porque por eso se confunden y entran en contiendas las personas. Porque no distinguen la diferencia entre la unión libre bíblica que Dios definió y avaló y lo que ahora en la actualidad la gente quiere llamar unión libre, entre comillas, en donde los jóvenes de ahora que se van a vivir juntos ya no lo hacen para considerarse esposos, ni se están comprometiendo para siempre, ni se comprometen a hacer un matrimonio en esas uniones, sino que de hecho lo que dicen es: no vamos a casarnos, solo hay que vivir juntos en unión libre. Y dicen, hay que probar primero. Y también dicen, así, si no funciona, pues terminamos y nos separamos sin mayores problemas. Desde ahí se nota claramente que eso que ahora ellos llaman unión libre no tiene nada que ver con la unión libre bíblica, que era para siempre ser un matrimonio que Dios definió y ordenó. Y por eso la gente que anda en religiosidad y contienda, y que muchas veces, tristemente también en fariseísmo, por no distinguir ellos la diferencia de estas dos cosas, muchos de los tales que andan en contienda nos quieren acusar falsamente de que nosotros estamos de acuerdo con esas falsas uniones libres modernas y que avalamos a esas parejas donde los jóvenes no se comprometen a ser esposos y no se toman como tal. Pero eso no es verdad. Y de hecho, eso sí es fornicación, porque ellos no se están haciendo llamar esposos, ni lo consideraron siquiera. Eso es otra cosa, y lo explicaremos en el video número 5, que se llama ¿qué es realmente la unión libre bíblica? Y la diferencia con la unión libre, entre comillas, moderna. Pero cuando en las formas bíblicas la intención era hacer un matrimonio, efectivamente bastaba hacer como Dios lo había estipulado. Tomar mujer, dejar padre y madre, unirse a ella y decir, ya somos esposos. Y todos los casos de matrimonio en la Biblia son exactamente así como lo estamos narrando. Lo único que variaba si acaso era si a veces la tomaban con el consentimiento de los padres, o en otras ocasiones sin el consentimiento de ellos, o si a veces se las llevaban de plano secretamente, pero se hacían esposos al final de cuentas en donde estuvieran. También había variaciones en cuanto a los banquetes que hacían.
Algunos eran pobres y no hacían ningún banquete. Simplemente no querían hacer banquete y solo tomaban mujer y ya era su esposa. Algunos otros hacían banquetes grandes y por varios días. Pero siempre que la Biblia menciona la palabra boda, siempre se está refiriendo al banquete o fiesta que a veces se ofrecía con el motivo de que en ese instante un varón tomaba a su mujer para cohabitar con ella y hacerse esposos. Y lo podemos leer con nuestros propios ojos y corroborarlo fácilmente en la Biblia en cientos de ejemplos donde se tomaba esposa. Ahora, ¿qué les parece si efectivamente vemos algunos ejemplos para ver que todo esto es así de cierto? Primero veamos el ejemplo de la boda de Jacob. Dice así en Génesis 29, del 21 al 27. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para, atención, unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Y sucedió que a la noche tomó Labán a su hija Lea y se la trajo a Jacob, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que Jacob se dio cuenta de que era Lea a quien se había llegado y no Raquel. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido acaso por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: es que no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana de esta, y te daré también a la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Por cierto, mis amados hermanos, esto de se te dará también a la otra, lo vamos a tratar también en los videos futuros donde daremos respuestas a preguntas específicas, tal como les habíamos comentado al principio. Y en este caso el video sería: ¿permite Dios la poligamia? No te pierdas esos videos, mi amado hermano. Estarán saliendo durante la última semana de noviembre y primeras semanas de diciembre del 2021. Ahora, sobre esta boda de Jacob, podemos notar muy claramente cómo lo que se hacía para tener esposa y ser un matrimonio era sola y exclusivamente lo que Dios dijo desde el principio en Génesis 29. Tomar mujer y unirse a ella con propósitos de matrimonio. Nada más. Notemos claramente cómo el día en que Jacob iba a tomar a su mujer sexualmente para hacerla su esposa, el padre de ella hizo un banquete. Nada más. Nota que no existe ninguna ceremonia religiosa, ni tampoco una firma civil, notarial, militar, social o de ninguna índole. Vaya, ni siquiera una firma familiar para que Jacob y su mujer se hicieran esposos. Solo sucedió lo que Dios decía que debía de suceder para hacer un matrimonio. ¿Y qué dice el verso 23? Que Labán, el padre de Lea, durante el banquete, o quizás al final, por la noche, le trajo a Jacob a su hija para que cohabitara con ella y la hiciera con ello su esposa. Ahora, mis amados hermanos, aquí, en donde vemos a los vecinos y a la demás gente diciendo que Jacob era un fornicario por acostarse con su mujer y empezar a vivir con ella sin firmar algo antes o tener una ceremonia religiosa. ¿Dónde están las personas acusando? ¿O dónde está Dios incluso diciendo que Jacob estaba en pecado y que vivía en fornicación? Pues no está, porque simple y sencillamente no hay ningún pecado en ello, porque Dios así fue como dijo que se hacía uno un matrimonio y esposo de alguien. El hombre es el que le ha torcido a todo lo que Dios ordena, pretendiendo una religiosidad y una falsa espiritualidad, imponiendo mandamientos de hombres. Y algunos dirán: pero eso era Antiguo Testamento, ahora nosotros tenemos nuevos mandamientos en la gracia y hay que obedecer a Dios y a las autoridades. Bueno, a esa especie de necedades a la que me refería yo al principio, que se les muestra y evidencia claramente que no hay ninguna falta a ninguna autoridad cuando las personas se unen de esta manera en la mayoría de los países, puesto que también esas mismas leyes legislan, avalan y protegen legalmente esa unión libre ante las autoridades del Estado, y solo siguen empecinándose en afirmar e imponer su mandamiento de hombres inventado por ellos mismos, que a fuerza hay que firmar algo o tener una ceremonia en la iglesia.
¿Cuáles nuevos mandamientos en la gracia tenemos según ellos, donde ordene Dios en el Nuevo Testamento que hay que firmar algo y tener ceremonia religiosa para ser considerados esposos? ¿Dónde está eso en el Nuevo Testamento, según ellos? No está, mis amados hermanos, ni en el Nuevo ni en el Antiguo. Las personas en el Nuevo Testamento se casaban como venían haciéndolo desde antes de nacer y de morir Jesús. Así se casaban ellos. Y en el Nuevo Testamento, a las personas que se unían de esa manera en que Dios ordenó, notemos que Dios los llama siempre esposos. Y también les llama matrimonio. Y les dice cosas como, a los casados ordenó Dios tal cosa. Y esto que acabo de decir es bien importante destacarlo, mis hermanos. Porque muchas personas, quizás un poquito confundidas por falta de conocimiento bíblico, o muchas otras quizás por su amplia necedad, quieren decir argumentos absurdos tales como: ¿y cómo no va a haber matrimonios y casamientos legítimos en el Nuevo Testamento si Dios dice ahí frases como a las casadas, o a los esposos, o a los que están unidos en matrimonio? Es que ellos creen que solo por mencionarse las palabras casados, esposos o matrimonio, por default Dios se está refiriendo a lo que ellos en su mente se han inventado, de que supuestamente son personas que firmaron un acta o que tuvieron una ceremonia religiosa en un templo. Pero nunca jamás Dios ordenó eso, ni se ve que existe en la Biblia, solo se lo inventaron. Ellos omiten que en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios usó siempre esas palabras, esposos, matrimonio, casados, pero las designó y usó siempre para todas aquellas personas que se unían a la manera bíblica en que acabamos de ver que Él mismo ordenó y definió. Entonces, es una necedad que porque alguien vea escrita alguna de esas palabras en el Nuevo Testamento, quiera decir que por ello las personas ahí mencionadas se casaron en la forma en que ahora los hombres se inventaron en sus mentes, o a la forma en que tengan por tradición en sus pueblitos y ciudades, pero no es así. De hecho, mis amados hermanos, resulta ser que, al contrario, en el Nuevo Testamento está dicho por Dios y no por los hombres, con mayor contundencia y claridad, que Dios toma como esposos legítimos, incluso a matrimonios paganos que se unieron a la manera en que Él lo estipuló desde el principio. Y aún más, nos dice Dios con mayor contundencia y claridad en el Nuevo Testamento, que un par de cristianos unidos en matrimonio a la manera en que Él lo mandó desde el principio, son esposos legítimos delante de Él. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte, o parte B de este video número 1. Esa segunda parte sale ya mañana mismo, jueves 25 de noviembre del 2021, si Dios lo permite, a partir de las 11 de la mañana. Ahí terminaremos de ver otros más ejemplos de matrimonios y de bodas de patriarcas y de profetas en el Antiguo Testamento, para que se confirme ya más de manera contundente esto de que siempre fue así como estamos explicando. Y veremos también la contundencia con que Dios llama esposos legítimos ante Él en el Nuevo Testamento para la gracia, a los que se unían libremente como Dios lo había estipulado, para entonces llamarse así esposos o matrimonio. No te lo pierdas mañana, para que sepas defender la fe verdaderamente bíblica, la sana doctrina, e incluso para que sepas defender también tu matrimonio delante de los hombres que te tachan de fornicario solo por su ignorancia bíblica, o porque también tristemente los hijos de Dios lo han permitido al no estudiar asiduamente la Escritura como Dios lo mandó. Te va a edificar bastante esa parte 2. Por el momento, mis amados hermanos, me despido. Nos vemos mañana si Dios permite. Soy su hermano, el pastor Martín Bonilla. Un abrazo con cariño. Dios me los bendiga.